Muy buenos días para todos. La gracia del Señor sea en cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, invitándoles a aquellas personas que no se han suscrito a nuestro canal, que lo puedan hacer, activar la campana para que lleguen todas las notificaciones eh, a su celular. También invitarles a que compartan este mensaje con todos sus contactos, porque la idea es que ensanchemos el reino de los cielos, que llevemos las buenas nuevas de salvación a todas las personas que están necesitando del Señor. Hoy, avanzando un poco con lo que habíamos quedado el día viernes, entendiendo la exhortación que nos hace el apóstol Pablo para ser una iglesia que se mantiene unida, ¿verdad? Teniendo en cuenta esas cualidades de tener el mismo amor, el mismo sentir, estar unánimes, ¿verdad? Eh, Tener esa perspectiva que determina a una iglesia, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, no por envidias, no por contienda, no por vanagloria, sino más bien con humildad. Y a esto es lo que nos vamos a referir en el día de hoy, porque el Señor trata un tema muy especial a través de todo esto y es eh, para poder ser una iglesia consistente, que persevera, que, que avanza constantemente en los propósitos del Señor. Para esto se necesita humildad. Y vemos ese gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y la forma en que Él se humilló por cada uno de nosotros. A partir del versículo 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, estos versículos inicia con esa porción, nos muestra esa humildad de Cristo. Y este es el punto principal de toda esta epístola. Sin embargo, dice el Señor que en nosotros debe de haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que debemos imitar a Jesús, que debemos imitar su humildad, que debemos de imitar su obediencia y que debemos de tener la misma disposición que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Desde, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta su muerte, Él fue un ejemplo vivo de la humildad. Él demostró esta virtud no solamente con palabras, sino con hechos. Su enseñanza fue completa, pues quienes empezamos a leer y a estudiar un poco con respecto a esto, vemos parábolas, vemos sermones, vemos inclusive a los profetas expresándose de nuestro Señor Jesucristo y de la forma en que iba a venir a mostrar esa humildad. Por ejemplo, Zacarías capítulo 9, versículo 9 nos dice la forma en que Jesucristo iba a tener esa entrada triunfal en Jerusalén, ¿lo recuerdan? Dice que aquí vendría ese rey, un rey justo, un rey salvador, un rey humilde cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y también inclusive Isaías en el capítulo 53 nos muestra la forma en cómo este hijo de Dios, siendo Dios, mmm, allí se vuelve como siervo y nos muestra Isaías 53 que Él es el objeto del sufrimiento y de la humillación. Esto se manifiesta al considerarse
o ver a Jesucristo como ese cordero que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Y es allí donde vemos cómo el profeta escribe prácticamente las mismas palabras que el apóstol Pablo nos está enseñando a través de esta lección, una lección de humildad y a la vez de exaltación. Y es allí en donde vemos cómo Jesucristo, inclusive en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, nos dice que nosotros debemos de llevar su yugo, ¿sí? Aprender de él, que es manso y humilde de corazón. De esta forma hallaremos descanso para nuestras almas. La humildad siempre ha sido remunerada, y esto es bueno que lo analicemos, y es bien vista delante de Dios. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Eso lo dice el salmista por en el capítulo 51, pero como dice el apóstol Pedro, sí resiste a los soberbios. Él ha prometido exaltar a los humildes, pero también ha prometido humillar a los impíos. Entonces, vemos que la Biblia es específica, mostrándonos realmente cómo debe de ser nuestro corazón, cómo debemos de vivir verdaderamente, cómo debemos actuar como cristianos, como iglesia, cómo debemos de demostrar en este caso a Cristo, porque en realidad nosotros no somos nada si no es por medio de Él. Y es importante que nuestras vidas siempre estén viendo de una manera personal e íntima cómo está mi corazón, en vez de estar viendo a los demás, porque eso era lo que pasaba inclusive allí cuando Lucas relata aquella parábola del publicano y el fariseo. ¿Lo recuerdan? Había un fariseo que era orgulloso, que mostraba inclusive su falsa espiritualidad, señalando quizás a los demás por su condición de pecado, pero vemos a un publicano que se humilló, que reconoció su naturaleza, que no estaba mirando ni siquiera al otro y diciendo yo quiero ser como este, sino más bien delante de Dios reconociendo que había pecado. De esta forma podemos ver que el publicano se humilló y reconoció su condición, pero el Señor justificó en este caso su vida. Mis amados, yo creo que es importante que cada día nuestros corazones sean un corazón semejante al corazón de Jesús. Que en vez de estar mirando a los demás, siempre podamos ver al Señor. ¿Por qué digo todo esto y por qué el apóstol Pablo muestra todas estas cosas? Precisamente por el fortalecimiento, por la edificación, por lo que debería de ser el cuerpo de Cristo, por la proyección de que muchas personas alcancen salvación y redención, para que al ser un cuerpo, al permanecer en esa unidad, podamos ir en búsqueda de ese propósito y lograrlo. Pero todo esto se ve manifestado desde el mismo momento que todos miremos a Cristo y permanezcamos en esa humildad y en esa mansedumbre. Me encanta esto porque sé que hay muchos orgullosos que no actúan de acuerdo a esta palabra y pensarán que somos nosotros los hombres quienes les estamos casi que obligando a actuar de esta forma, pero no es así, porque se nos muestra un gran ejemplo y es Jesucristo. Jesucristo tuvo inclusive al ser Dios, ¿cómo decir? No. Vamos a actuar de esta forma, voy a destruirlos, voy a acabarlos, pero Cristo no actuó de esa manera, más bien se humilló y lo soportó todo, aún inclusive hasta la muerte y muerte de cruz, siendo obediente a todo lo que el Padre le había determinado. Que nuestras vidas de la misma forma puedan
eh, mostrarse en día a día para que de esta manera nosotros seamos esa iglesia que muestra constantemente a nuestro Señor. Sea Dios bendiciéndote en este hermoso día.